Una persona que ha sido detenida y le ha sido dictado en su contra una medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario puede solicitar a través de su abogado defensor en cualquier momento del proceso la sustitución de esta medida por la detención domiciliaria o la del lugar de residencia. Si usted desea conocer cuáles son las causales para poder solicitar esta sustitución de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, lo invito a que se quede hasta el final del video. El Código de Procedimiento Penal colombiano, Ley 906 de 2004, en su artículo 314 establece 5 situaciones en las cuales se puede solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento. Vamos entonces a ver cada una de ellas. La primera se debe fundamentar en que cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia. El solicitante debe fundamentar esa solicitud basado en 4 aspectos muy importantes: en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Frente a este primer aspecto, lo principal aquí a demostrar es que esa detención domiciliaria no va a impedir que se pueda cumplir con los fines previstos para la medida de aseguramiento. ¿Cuáles son esos fines? Pues recordemos que el primero de ellos es que no va a obstruir la justicia, es decir, se va a fundamentar que esa persona, a pesar de que va a estar en detención domiciliaria, no va a obstruir la justicia, tampoco está en la capacidad de alterar o destruir elementos materiales probatorios que sean importantes para el proceso. Además de eso, que no representa un peligro para las víctimas o para la sociedad y que se va a garantizar la comparecencia al proceso. Esto, como decíamos, se debe fundamentar bajo esos 4 aspectos: el aspecto personal, laboral, familiar o social. Frente al aspecto personal, pues se debe acreditar que esa persona no tiene antecedentes, condenas o investigaciones relacionadas con ese delito que se está investigando o con otros delitos, y tampoco tiene, por ejemplo, anotaciones de contravenciones que puedan afectar su situación personal dentro de este proceso. También, si es una persona que está estudiando, pues acreditar eso con los respectivos certificados, o si es una persona que ya es profesional, aportar también esos certificados que acrediten esa situación. Por el lado familiar, pues se debe entonces demostrar con quién vive esta persona, si tiene un arraigo, si vive con sus padres, con su cónyuge, compañero o compañera permanente, si tiene hijos. Además de eso, declaraciones de estas personas que puedan acreditar esa situación, cómo ha sido su comportamiento en la familia y con quién vive. Frente al ámbito laboral, pues es importante aquí demostrar que esa persona ha tenido relaciones laborales, contractuales con empresas o otras personas. Se puede acreditar con certificaciones laborales, con las cotizaciones al sistema de seguridad social en Colombia. Y frente al ámbito social, todas las situaciones que sean ventajosas o beneficiosas para esta persona, como por ejemplo toda actividad social en beneficio de la comunidad. Si hace parte, por ejemplo, de la Junta de Acción Comunal, certificar esa situación, o que la Junta de Acción Comunal pueda certificar cómo es reconocida esta persona dentro de la comunidad y cuáles han sido quizás esas situaciones que han contribuido al beneficio de la comunidad respecto del comportamiento de esta persona. La segunda causal establecida es que cuando el imputado o el acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. Frente a esta segunda causal, es importante tener en cuenta entonces que no basta solo con que la persona tenga 65 años o más para solicitar la sustitución de la medida para que se le otorguen una medida de detención domiciliaria, sino que la norma exige otros requisitos. Ahí podríamos mencionar la personalidad del imputado o del acusado, y además de eso, la naturaleza y la modalidad del delito que se está investigando. La personalidad, porque se va a tener en cuenta también cómo ha sido, por ejemplo, el comportamiento de esa persona dentro del proceso. Si se resistió, por ejemplo, la captura, si se ha evidenciado dentro del proceso que ha tratado de ocultar o de destruir elementos materiales probatorios, o se ha presentado situaciones donde han amenazado a las víctimas. Ese tipo de situaciones influyen en la personalidad. Y además de eso, también si esa persona, como mencionábamos en la causal anterior, tiene antecedentes penales por delitos iguales a los cuales se está investigando o por otros delitos. Además de eso, si está siendo investigado o tiene situaciones que evidencien que la personalidad del imputado o del acusado no aconseja que éste pueda estar en una detención domiciliaria.
Y además de la personalidad del acusado o del imputado, pues el juez también va a valorar la naturaleza y la modalidad del delito, que influyen directamente para tomar la decisión si es aconsejable que esa persona pueda cumplir esa detención preventiva en su domicilio. La tercera causal está relacionada solo con las mujeres. La norma establece que cuando la procesada le falten 3 meses o menos para el parto y hasta los 6 meses después del nacimiento podría solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento. Esta situación pues básicamente se puede acreditar con los certificados médicos que acrediten que la persona está en embarazo, o en su defecto si la persona ya dio a luz cuando fue capturada y está dentro de ese periodo hasta los 6 meses después del parto, pues podría entrar dentro de este contexto y solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento. La cuarta circunstancia está relacionada cuando el acusado o el imputado se encuentra en grave estado de enfermedad. En estos casos el juez va a determinar si esa detención domiciliaria que se está solicitando la puede pasar en la residencia solicitada, o en su defecto, debido a su condición de salud o de enfermedad, la debe continuar en un hospital o en una clínica. Esta circunstancia se debe acreditar con dictámenes médicos previos, y aquí es importante mencionar que no basta solo con el historial médico de la persona, sino que se debe acreditar a través de un dictamen médico que acredite la incompatibilidad de esa enfermedad con las condiciones que le brinda el establecimiento carcelario a esa persona. ¿Cómo se puede acreditar? A través de dictámenes médicos emitidos por medicina legal o contratando un médico privado que acredite entonces esa incompatibilidad de que esa persona permanezca en ese centro carcelario debido a su situación de salud. La quinta circunstancia establece que cuando la procesada fuera mujer cabeza de familia de un hijo menor de edad, o que sufriera incapacidad permanente, o también de un adulto mayor o una persona que no puede valerse por sí misma bajo su cuidado, estas mismas circunstancias pueden ser aplicables a otra persona, es decir, a los hombres que puedan ser cabezas de familia. En este caso, pues el juez va a atender especialmente a las necesidades de protección de la unidad familiar y la garantía de los derechos de las personas que se encuentran bajo la dependencia del imputado o del acusado. Es decir, aquí lo que se debe acreditar es que esa persona que está detenida tiene bajo su cargo afectiva, emocional y económicamente a esas personas que está señalando. Por ejemplo, a sus hijos, o a un adulto mayor, o a otra persona que es incapaz de valerse por sí mismo y la cual tiene bajo su cargo. Estas situaciones pues se deben de acreditar con los diferentes medios probatorios que ya hemos mencionado, como declaraciones de terceros, documentos, en últimas cualquier medio que pueda acreditar que verdaderamente esa persona es cabeza de hogar dentro de esa familia. Finalmente, es importante tener en cuenta que el parágrafo primero del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal colombiano establece unas prohibiciones para conceder esta sustitución de la medida de aseguramiento preventiva. Aquí encontraremos en este parágrafo un listado de delitos, entre estos todos los que sean de competencia de la justicia especializada. Si usted quiere conocer cuáles son esos delitos, puede consultar entonces esta normatividad. Sin embargo, existen algunas situaciones especiales en las que se puede conceder esta sustitución de la medida cuando estamos en este listado que prohíbe la normatividad ya mencionada, tomando como referencia algunos pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional, basado también en una argumentación jurídica de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad y adecuación de la medida. Por eso, si usted requiere alguna asesoría frente a este tema de la sustitución de la medida de aseguramiento o alguna situación que esté relacionada con detenciones o privaciones de la libertad, no duden en contactarme. Aquí en la descripción de este video va a encontrar un link con los medios de contacto, o en su defecto me puede escribir al número WhatsApp que ha aparecido durante todo este video. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.